Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee y estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 9 de la mañana, hora New York. Vamos a seguir, si Dios quiere, enseñando la Biblia en una forma que, que para la gran mayoría de cristianos, no importa cuántos años llevan siendo cristianos, uh, van a ser en un estado de sorpresa, que va a ser sorprendido en esta doctrina, que um, quiero dar un enfoque que cuando Jesucristo empezó su ministerio, su doctrina fue, no recuerdo la palabra, pero fue un shock. Fue chocante su doctrina. Y el mundo religioso hace 2000 años lo rechazó. Lo acusó falsamente a Jesucristo que él era un hereje, que mereció el cárcel, mereció maltratamiento, mereció la cruz. Y igual, Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol del cuerpo de Cristo, fue tratado en la misma manera que el mundo religioso lo trató como un hereje. Y el mundo religioso le consideró como una mala persona que mereció maltratamiento y el cárcel hasta, uh, hasta la muerte. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué fue así? Porque la sana doctrina siempre va a ser rechazado por el mundo religioso. Entonces, lo que vamos a estudiar es realmente qué es la sana doctrina. Okay. El nombre de esta serie de estudios es las asombrosas claves para poder entender la Biblia. La Biblia que utilizamos es la Valera 1602 purificada. La Valera 1602 purificada, en nuestras opiniones, es la única Biblia pura, infalible, preservada en el idioma español. En el idioma inglés es el King James Version. Ok. Nuestro verso principal en toda esta serie de estudios es 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Voy a invitar a todos que me escuchen que sea un bereano. Un bereano es
es un apodo que de la gente cuando Pablo estaba haciendo sus viajes misionarios en capítulo 17 del libro de Hechos. Pablo estaba yendo a los sinagogas, predicando el evangelio de gracia de Dios, el evangelio de gracia de Dios a los judíos creyentes que estaban siguiendo el reino, el evangelio del reino. Cada ciudad, Pablo estaba visitando en primer lugar los sinagogos y después el público para poder predicar el evangelio de la gracia de Dios. Otro nombre, el evangelio de Cristo. Pero en los sinagogos, los creyentes, los judíos creyentes, normalmente lo rechazó Pablo y su doctrina. En Actos capítulo 17 y verso 11, Pablo escribió que él acabó de salir Tesalónica y acabo de entrar Berea, un pueblo. Y él estaba diciendo, los bereanos son más nobles de los tesalonicenses, porque los tesalonicenses eran como con mentes cerrados, rechazando la doctrina sana. Y los bereanos, en cambio, estaban listos, abiertos a escuchar esa nueva doctrina de Pablo y después escudriñar las escrituras para poder ver y averiguar si la doctrina de Pablo fue sana o no, fue buena o no. Entonces, la invitación es que todos que me escuchan sean bereanos. Tenemos un canal en YouTube y su nombre es Bereanos. Y allí tenemos 3 listas de reproducción y uno es claves para entender la Biblia. Y todas las semanas pasadas, los sermones están grabados aquí. Ok, entonces voy a seguir con el estudio. Estamos en parte 9 de esa serie de estudios en las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Y estamos en clave número 14. Esa es la tercera semana. Entonces, aquí en las notas son lo que hemos cubierto y que vamos a cubrir en el día de hoy. Si te gustaría tener las notas, mándame por favor un correo electrónico a jwlee4925@gmail.com. Ok. Clave número 14. Hay 2 evangelios de salvación bien destacados en la Biblia. Y antes de enfocarnos más en el tema,
quiero enfocarnos en el verso principal nuevamente. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Traza bien, es decir, dividir bien la palabra de verdad. Implica que hay divisiones en la Biblia y debemos trazar bien las divisiones. O sea, hay una manera de trazar mal la palabra de verdad. Sabemos que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Que él es la padre de mentiras. Que no hay ninguna verdad, no hay verdad en él. Y él es el Dios del mundo. Entonces voy a destacar, en primer lugar, una manera de dividir, trazar mal la palabra. En cada Biblia, en línea, en cada Biblia escrita, hay una división entre el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo. Y la división es Malaquías y Mateo. Esta división es una división hecha por ser humano, por hombre, no por Dios. Eso no es una división correcta, verdadera. Voy a probar y dar la prueba a continuación. En términos de el error que la mayoría de creyentes y la mayoría de pastores y maestros tienen, el error es que el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Revelación, es un mensaje integrado. Y que todos los versos, todos los capítulos, todos los libros, desde Mateo hasta Revelación, es para nosotros y fueron escritos hacia nosotros. La verdad es todos los libros, versos, capítulos, libros de la Biblia fueron escritos para nosotros, pero no todos fueron escritos hacia nosotros. Eso es clave para poder entender bien la palabra. Es obvio que Dios no cambia. Dios siempre es igual. Pero su manera de tratar la humanidad ha cambiado. Los mensajes. En Génesis, por ejemplo, cuando Dios le dio instrucciones a Noé, para ser salvo fue necesario construir el arco. Sabemos que ese mensaje no fue escrito así a nosotros. Igual, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el desierto y después le dio instrucciones para matar animales, sacrificar animales, porque la sangre fue necesario para la remisión de pecados. Creo que es la palabra remisión. Y nosotros, por intuición, sabemos que esa instrucción de sacrificar animales cada año no fue escrito así en nosotros.
vamos a aprender con más profundidad cómo trazar bien la palabra y la importancia de hacerlo. Una súper buena pregunta que debemos hacer con ustedes mismos y con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y aquellos que no son salvos, los perdidos, es cómo ser salvo. ¿Qué es necesario para una persona perdida? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debería hacer para lograr salvación? La mayoría de creyentes no va a luchar. No tiene claro las instrucciones. La mayoría de los creyentes han sido enseñados en cómo trazar mal la palabra. Ok, voy a invitar una hermana verdadera en la fe que está conmigo en vivo en este estudio que se llama Marta Castaneda, y ella es de Colombia. Marta, ¿estás por ahí? Sí, señor, por aquí estoy. Ok. ¿Podrías, por favor, compartir un poco de tu testimonio, um, especialmente lo que has aprendido a través de estar en estos estudios? Bueno, mi nombre es Marta Cecilia Castañeda Hurtado, soy colombiana, como dice Jeffrey. Tengo 30 años de vida cristiana, 31 años. Y la verdad es que tengo que reconocer y le agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de hacer parte de este grupo de estudio de bereanos. Y mirando la realidad es que llevo 30 años, 7 meses viviendo como cristiana, pero con muchas confusiones, porque no trazaba bien la palabra de Dios. Sabía el versículo, pero no lo sabía entender, no sabía trazar bien la palabra de Dios y aplicaba muchas cosas de otras dispensaciones, perdón, y de otros evangelios para mí. Soy consciente que sí recibí a Cristo y que tengo una fe en Jesucristo clara de que Él vino, murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió. Eso lo tengo claro desde el principio. Pero en cómo vivir la palabra de Dios, en cómo trazarla, no. Y infortunadamente tengo que reconocer que sí me avergüenzo de haber trazado mal la palabra de Dios durante mucho tiempo y y no fui una obrera aprobada porque no la enseñé como la entendía y yo la estaba entendiendo mal. En estos 5 meses que llevamos de hacer este estudio, se me ha abierto mucho los ojos y el entendimiento, y una de las cosas que me ha sucedido es que he vuelto a experimentar esa pasión por estudiar la palabra de Dios, y al leerla, como ya tengo claro cómo debo trazarla, la estoy entendiendo y estoy haciendo una mejor aplicación a mi vida. Algo que eh, Jeffrey nos ha enseñado y ahora lo decía es, el enemigo es el que ha hecho el trabajo, y la digámoslo así, la forma de derrotar a un cristiano, a un cristiano verdadero, y cuando digo verdadero es una persona que quiere realmente agradar a Dios, es poder estar sumergido en la confusión de creer que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo mismo. Entonces, hay algo que he aprendido, es que la Biblia toda es escrita para nosotros, pero no toda es escrita para nosotros, pero no toda hacia nosotros.
y se ha estado usando y yo la venía usando toda para mí como cristiana. Pero entender esto me ha hecho en realidad hacer ajustes de manera personal como cristiana, en mi fe estar más cimentada y también entender un poco las maquinaciones que el enemigo hace. Por ejemplo, no debieran haber tantas denominaciones ni tantas versiones de la Biblia. Y encontraba esta semana estudiando que muchas denominaciones nacieron de rebeliones de alguien que pertenecía a una congregación y no estuvo de acuerdo y que tomó de pronto ese don que había descubierto que tenía para salirse de ahí. Pero el fundamento de la rebelión, ¿quién es? Es el mismo enemigo. Y eso es lo que causa las divisiones. Entonces, muchas de las congregaciones también están fundamentadas sobre ese principio de rebelión, de rebeldía, de anarquía. Y para mí eso ha sido extraordinario porque es mirarme a mí misma y preguntarme qué es lo que hay en mi corazón, sobre qué estoy construyendo mi vida, sobre cómo estoy aplicando realmente la palabra de Dios. Entonces yo agradezco a Dios por este estudio porque me ha revolucionado la vida. Estoy entendiendo mucho más clara la palabra de Dios, estoy aplicando más lo que tiene que ver con la dispensación en la que estoy, lo que estoy viviendo, y no trayendo lo de las otras dispensaciones a mi vida, ni transmitiéndola hacia los demás. Entonces, agradezco a Dios por darnos esta oportunidad, a Jeffrey porque se ha dispuesto a hacer el estudio y invitarnos a participar de él y a conocer más. Y me ha llevado a hacer lo que dice el nombre de, de este grupo, y es a estudiar e investigar, a ir a que el Espíritu Santo pues también siga ampliando ese conocimiento que ya nos viene dando a través del estudio, porque es muy, muy importante hacer eso, no solamente quedarnos con lo que estudiamos aquí, sino seguir profundizando. Y se vuelve apasionante entonces estudiar la Biblia de esa manera y entenderla. Excelente, gracias, querida hermana, por tu gran testimonio. Ok, vamos a seguir. Y en primer lugar quiero leer algunos versos, resumen de los versos, en un resumen conciso para poder recordarnos que estamos en una guerra espiritual. Y los trucos, maquinaciones del diablo no ha cambiado, o su intenciones desde el huerto de Edén, cuando él le aproximó a Eva. Ok. Su estrategia para poder robar, matar, destruir fue a través de la palabra de verdad. Okay. Corruptándolo, agregando cosas, quitando cosas, cambiando contexto, etc. Ok. Los versos que son importantes, y hay más, okay, pero por este momento son 2 Corintios 4:4. Satanás es el Dios de este mundo. Dios grande, nuestro Padre, es supremo. Pero durante la dispensación de gracia, durante y hasta el reino verdadero de nuestro Padre,
Satanás es el Dios de este mundo. Tiene control. Efesios 2, 1 a 3, versos 1 a 3. Satanás es el príncipe del aire. Segundo Corintios 11, versos 3 y 4. Dice que existe un gran peligro de que nuestras mentes han sido corrompidas por la sutileza de Satanás, especialmente acerca del tema del evangelio de salvación. Porque si el diablo puede confundirnos en este tema, el tema del evangelio de salvación, él va a matar mucha gente, va a robar la verdad. ¿Okay? Y existen personas predicando otros espíritus y otros evangelios que no son verdaderos o son verdaderos, pero no son vigentes durante la dispensación de gracia. Y clave número 14 que estamos estudiando es que hay dos evangelios de salvación bien destacados en la Biblia. Y la gran mayoría de creyentes son ignorantes de este punto. En Gálatas 1, versos 8 y 9, Pablo escribió: mas si nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio, lo que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicaré otro evangelio, de que habéis recibido, sea maldito. Palabras fuertes, porque es tan importante entender el evangelio vigente durante la dispensación de gracia. Y mucho menos de 1% de creyentes saben el evangelio verdadero. Si uno haga una búsqueda desafortunadamente, la verdadera Biblia, la única Biblia verdadera en español es la verdadera 1602 purificada, y no he encontrado una manera de hacer unas búsquedas de palabras, pero estoy aquí en Bible Gateway utilizando el King James Version, la única palabra verdadera, y acabo de escribir gospel, evangelio. En inglés es gospel. Entonces la búsqueda nos da 98 resultados. ¿Ok? En resumen, el King James Bible nos da 5 evangelios. El evangelio de la circuncisión, el evangelio del reino, el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la gracia de Dios, o en otros términos, el evangelio de Cristo. Y el último es el evangelio eterno. ¿Okay? 5 evangelios. Pero el evangelio de la circuncisión es igual que el evangelio del reino. El evangelio de la incircuncisión es igual que el evangelio de la gracia de Dios, igual que el evangelio de Cristo. Y el último es el evangelio eterno. Entonces,
en realidad hay 3 evangelios destacados en la Biblia. El único evangelio de salvación vigente durante la dispensación de gracia es el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Cristo. Okay, y se encuentra en 1 Corintios 15, versos 1 a 4. Casi ningún miembro de las denominaciones, y hay más de 10,000 denominaciones, hay más de 1,000 versiones de la Biblia. Antes pensaba yo que el enemigo ha infiltrado el mundo religioso. Ahora creo que él creó el mundo religioso. Él creó las 10,000 denominaciones. Él creó 9,999 perversiones de la Biblia. ¿Para qué? Para robar, matar y destruir. Para confundir. ¿Okay? La gran mayoría de cristianos, si una persona perdida le aproximará un miembro, un cristiano, haciendo una pregunta. Hola, persona cristiana, ¿qué tengo que creer? ¿Qué tengo que hacer para poder lograr salvación? Y la gran mayoría de los cristianos va a decir, ok. Juan 3, capítulo 3, verso 16. Y la persona cristiana va a guiar tal persona, la persona perdida, a los 4 evangelios. Juan, Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Donde el enfoque es el evangelio de la circuncisión o el evangelio del reino. Pero eso no es correcto. Aunque este evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de la circuncisión, es un evangelio verdadero en la Biblia. Si uno no traza bien la palabra, va a guiar personas mal. Y las personas perdidas van a seguir siendo personas perdidas por no entender la verdadero evangelio que es vigente durante la dispensación de gracia. El evangelio de la circuncisión o el evangelio del reino que Jesucristo predicó, que los 12 discípulos predicaron durante la dispensación de ley, eso fue el evangelio vigente durante la dispensación de ley. Ok, entonces voy a seguir. Segundo de Corintios 11 y 11. No debemos ser ignorantes de los planes, esquemas, maquinaciones de Satanás. 2 Corintios 11, 13 a 15. Satanás y sus ministros se transfiguran a sí mismos en ángeles de la luz. Existen apóstoles falsos de Cristo entre nosotros, especialmente en las denominaciones. No debe ser ninguna denominación. Solo hay un cuerpo de Cristo. Las denominaciones es el mundo religioso. Cristo no es una persona religiosa. Dios no es religioso. 1 Timoteo 4, verso 1. Algunos creyentes han caído presa de espíritus seductores y doctrinas de demonios.
¿Dónde se encuentran doctrinas de demonios? En las denominaciones. Efesios 6, 11 a 18. La verdadera guerra es una guerra espiritual contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas, y la única arma ofensiva de Dios es la palabra de Dios. Pero, ojo, hay 1000 versiones de la palabra de Dios en inglés. Y no sé cuántas, pero muchas versiones de la Biblia en español también. 2 Corintios 10, 3 a 5. Necesitamos derribar las fortalezas de nuestras mentes y la falsa doctrina en la que creemos, que hemos sido enseñados. ¿Okay? Igual como Marta, llevo 25 o más años siendo un cristiano, estudiaba la Biblia, pensaba que la entendía, pero antes de ser introducido, de cómo trazar bien la verdadera Biblia. El King James en inglés, la Valera 1602 purificada en español, yo estaba lleno con mala doctrina, como la gran mayoría de creyentes. Porque a raíz, el que es en control del mundo, el mundo financiero, el mundo político, el mundo religioso es Satanás. Salmos 2, 6 y 7. Vamos a leer eso. Salmos 12, 6 y 7. Dice, en la Valera 1602 purificada, Salmos 12, versos 6 y 7. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás, de que se relación por siempre. ¿Cómo es posible que hay 1000 versiones de la Biblia y todos son puras? Cada palabra pura. ¿Cómo es posible que cada versión de la Biblia es la Biblia infalible? Es imposible. Si tomamos la Biblia literalmente, la primera cosa para poder trazar bien la palabra es tener la Biblia verdadera. Es la única manera. ¿Okay? El autor de confusión es Satanás. La gran mayoría de creyentes no están estudiando la palabra de verdad. Yo era uno de ellos. ¿Okay? 1 Corintios 2, 6 a 16, el misterio, la sabiduría escondida de Dios desde el inicio del mundo. Es clave para poder trazar bien la palabra de Dios. Y hay 8 facetas del misterio. Y todos fueron revelados a Pablo. Él es nuestro apóstol. Debemos seguirlo, él y su patrón. Jesucristo lo escogió Pablo para ser nuestra guía. Filipenses 1, verso 7. Pablo escribió que gran parte de su ministerio fue predicar el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, y defenderla. Porque durante los años que Pablo estaba predicando, enseñando, había muchos enemigos
que estaban intentando de destruir su trabajo, su obra. Ok, ¿dónde se encuentra el Evangelio vigente para nosotros? El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. En 1 Corintios 15, 1 a 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Ok, en una forma más concisa, el Evangelio de Cristo que salva es, uno tiene que creer que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado 3 días después. Nada más, ¿ok? Eso es el Evangelio de Cristo. Ok. Vamos a adelantarnos en las notas a la página 33. Página 33. A ver. Página 33 fue al principio del estudio de la clave asombrosa número 14, que hay 2 evangelios de salvación bien destacados en la Biblia. ¿Okay? Les dije en el inicio de ese estudio que hay 3 evangelios, pues 5, pero los 5 realmente son 3, ¿ya? Y de los 3, los 2 evangelios más destacados en la Biblia son el evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios, o el evangelio de Cristo, 1 Corintios 15, 1 a 4. La gran mayoría de creyentes han sido enseñados que solo hay un evangelio. Y el evangelio más conocido es el evangelio del reino, que no aplica, no está vigente durante esta dispensación. Y aunque muchos cristianos están predicando el evangelio, no es un evangelio falso, es un evangelio verdadero, pero no aplica, no puede salvar ninguna persona durante la dispensación de gracia. Ok, y yo escribí 13 preguntas para poder distinguir entre estos 2 evangelios. Y en las semanas pasadas cubrimos bien el evangelio de la gracia de Dios o evangelio de Cristo. Y en la semana pasada y en el día de hoy estamos estudiando el evangelio del reino. Ok. Yo he hecho una tabla para poder distinguir las diferencias, que son súper distintos. En el lado izquierda tengo las características del evangelio del reino. En el lado derecho, las características del evangelio de Cristo. Ok, el evangelio del reino fue predicado por Juan el Bautista, Jesús, los 12 discípulos, Pedro, Juan, Felipe,
que fueron el rebaño pequeño. Y fue predicado hasta Hechos, capítulo 15, 11, verso 11. Inicialmente el evangelio del reino fue predicado solo a los judíos, ovejas perdidos de Israel. En Mateo y Juan fue así. No fue predicado a ningún gentil. Pero después, en Actos 8, este evangelio fue predicado a gentiles. ¿Okay? Tenemos el ejemplo de Felipe y el único etíope y Pedro con Cornelio, Hechos capítulo 10. El evangelio del reino requiere que uno tiene que tener fe en que Cristo es el Mesías. Pero la fe necesaria no fue que Él murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitado 3 días después. No. La fe fue que Él fue el Mesías. Y es el Mesías. Más obras. ¿Ok? ¿Cuáles obras? Arrepentimiento. Abandonar todo. Dinero, bienes, familia. Tomar la cruz. Seguir Cristo. Ser bautizada con agua. Perseverar hasta el fin. O si no, no se va a ser salvo. Entonces fue condicional. La salvación ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo. Entonces la salvación fue un proceso. Uno tenía que ganarlo por obras y podría perderla. El contenido del mensaje en el Evangelio del Reino, el mensaje principal es Jesús. Era y es el Mesías, el Hijo de Dios. Y es la verdad. El Evangelio del Reino comenzó con Juan el Bautista y se detuvo siendo predicado en Hechos 15 y 11. 15, verso 11. Pero será predicado por segunda vez después del rapto. Después del rapto, la dispensación de gracia va a concluirse. Y la dispensación del reino va a iniciar. Y el evangelio del reino va a ser vigente por segunda vez. El evangelio del reino dejó de ser predicado en Hechos capítulo 15 y 11, verso 11, debido de la incredulidad de los judíos y la creciente influencia del apostolado y el evangelio de Pablo, no de Pedro. Es el evangelio que Jesucristo les dio a los 11 discípulos en Mateo 28 y Marcos 16. En cambio, el evangelio de Cristo es totalmente distinto. No hay ninguna obra. A la vez que uno ha logrado salvación, no se puede perderlo. ¿Okay? El Evangelio de Cristo es uno de los misterios que Dios mantuvo en secreto desde el principio del mundo hasta que se reveló a Pablo. Se predica principalmente a los gentiles, pero puede ser predicado y debe ser predicado y aceptado tanto por judíos como gentiles durante la dispensación de gracia. Se requiere fe sola, fe más nada. Una vez que uno crea que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado 3 días después, tal persona es salvo para siempre. No importa si tal persona después de ser salvo
sigue pecando. O si tal persona negará a Jesucristo. El contenido del mensaje es la muerte por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección de Cristo. Comenzó siendo predicado después de que Jesucristo salvó Saulo de Tarsus. ¿Okay? Saulo de Tarsus fue renombrado Pablo por Dios, por Jesucristo. Entonces, el Evangelio de la gracia de Dios comenzó con Pablo, el apóstol de los gentiles, y el momento más temprano de eso fue Hechos capítulo 9. Eso, Hechos capítulo 9, es el inicio del cuerpo de Cristo. El Evangelio de la gracia de Dios terminará ser predicado con el rapto del cuerpo de Cristo. Es el Evangelio actual, hasta que el cuerpo de Cristo sea arrebatado. Ok. Voy a pasar en las 13 preguntas. Vamos a retomar las preguntas en pregunta número 8. Página 46. Enfocándonos en el Evangelio del Reino, estudiándolo en una manera profunda. Pregunta número 8. ¿Cuándo, bajo del Evangelio del Reino, cuándo ocurrirá la salvación? ¿Okay? Porque en el Evangelio del Reino fue necesario perseverar hasta el final. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa el final? Hay dos posibilidades. Y ambas posibilidades tienen que ver con un juicio. Hay dos distintos juicios futuros. Uno es con la segunda venida de Cristo. Habrá un juicio entre las ovejas y los cabritos. ¿Okay? Se encuentra en Mateo 25, capítulo 25. Mateo 25, versos 31 hasta 34. El juicio entre las ovejas y los cabritos. Las ovejas serán los santos de la tribulación. La segunda posibilidad, el segundo juicio futuro, es con el final de la dispensación del reino. Es el juicio del gran trono blanco. Revelación 20, versos 10 a 15. Ok. Hay más detalles sobre este punto a continuación. Okay. ¿Cuándo ocurrirá la salvación bajo el Evangelio del Reino? Porque es un proceso. Uno tendría que lograr salvación por obras y podría perderla. Completamente distinto del Evangelio de Pablo, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. Pregunta número 9. ¿A qué periodo de tiempo pertenece este Evangelio? Que hemos cubierto que hay una división de la Biblia, tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro.
y todos, y esa división está bien destacada en Efesios capítulo 2. En términos de lenguaje bíblico, el pasado es otro tiempo. El presente es más ahora y el futuro los siglos venideros. Entonces, el evangelio del reino tiene que ver con otro tiempo pasado y el futuro, los siglos venideros. No tiene que ver con el presente, más ahora. Más ahora comenzó en Actos capítulo 9, hace más o menos 2000 años. Pregunta número 10. ¿A qué periodo de tiempo no pertenece este evangelio? El periodo de tiempo llamado más ahora. Efesios 2, verso 13. Lo que corresponde con la dispensación de gracia. ¿Qué libros de la Biblia son conectados, corresponde de este evangelio del reino? Okay. Mateo hasta Juan y Hebreos hasta Revelación. ¿Qué libros de la Biblia no corresponde de ese evangelio? Las cartas paulinas, Romanos hasta Filemón. Hebreos Hechos es un libro de transición. Y en Hechos había un periodo cortico en la cual ambos evangelios fueron predicados. El evangelio del reino y el evangelio de gracia de Dios. Pregunta 13. ¿Es posible perder la salvación según el evangelio del reino? Absolutamente. En cambio, con el evangelio de gracia de Dios, el evangelio de Cristo, no es posible perder la salvación. Bajo el evangelio del reino es necesario hacer obras, perseverar hasta el fin para poder ganar la salvación. Mateo 10, verso 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseveraré hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, verso 13. Mas el que perseveraré hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, verso 13. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseveraré hasta el fin, ese será salvo. Revelación 14, versos 9 hasta 12. Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, ese tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualesquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí es la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bajo de la dispensación de gracia, durante la dispensación de gracia, no estamos bajo de la ley. Ningún mandamiento
en Génesis hasta el libro de Juan, fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no fueron escritos hacia nosotros. Los mandamientos de Pablo, sí, en las cartas paulinas, Romanos a Filemón. Pero los mandamientos de Pablo no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con cómo podríamos ser buenos embajadores de Cristo y buenos ministros de reconciliación. Salvación en la dispensación de gracia es un regalo. Efesios 2, versos 8 y 9. Por gracia somos salvos. Por fe. Y no voy a leerlo directamente de la Biblia. Efesios 2, 8 y 9. Okay. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay ningún mandamiento que corresponde con el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Ninguna obra, ningún mandamiento. Por gracia sois salvos, por la fe. Y eso no de vosotros, es el don de Dios. La salvación durante la dispensación de gracia es un regalo, es un don de Dios. Nadie merece salvación. Nadie puede obrar para lograrlo. Y a la vez que la tendrá salvación, nadie puede perderla. La salvación es basada en tener fe, en creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado 3 días después, y nada más. Fe más nada. En cambio aquí, acabamos de leer que salvación tenía que ver con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué significa el fin en el Evangelio del Reino? ¿Okay? Como les dije, hay dos posibilidades que tienen que ver con dos distintos juicios. En primer lugar, la segunda venida de Cristo. 7 años después del inicio de la dispensación del reino. El rapto va a ocurrir antes el rapto del cuerpo de Cristo. Va a ocurrir antes de los 7 años. Al final de los 7 años, con la segunda, con Armageddon y la segunda venida de Cristo, habrá un juicio entre las ovejas y los cabritos. Mateo 25, 31 a 34. En el final, casi al final del libro de Revelación, hay 22 capítulos. En capítulo 20, versos 10 a 15, habrá el juicio del gran trono blanco. Entonces, en esta imagen, tenemos la dispensación de la gracia y la flecha azul es el rapto. Y después dice peace, paz, wrath, ira. 7 años después es con la flecha roja apuntando hacia abajo, a la tierra, es la segunda venida de Jesucristo. Y ahí hay un trono. Es un juicio. ¿Okay? El juicio entre las ovejas y los cabritos. Y eso es el inicio del reino de 1000 años, del reinado milenio.
Y a la conclusión del reinado milenio, habrá otro juicio, el juicio de gran trono blanco. Que esas son las dos posibilidades. ¿Cuál de esas dos posibilidades es la correcta? En el contexto de donde nos encontramos. Estamos aquí, probablemente muy, muy cerca del rapto. Que la respuesta correcta es en el contexto, el final tiene que ver con el juicio entre las ovejas y los cabritos. Vamos a ver. El juicio entre las ovejas y los cabritos ocurrirá al final de los 7 años. Al final de la 70ª semana de Daniel. Al final de la gran tribulación en Mateo 24. El juicio del gran trono blanco ocurrirá al final del reinado milenio de Jesucristo. Vamos a leer. Mateo 25, versos 31 a 34 y verso 41. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Eso es la segunda venida. ¿Ya? No es el rapto. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Otro punto, en el mundo cristianismo, en el mundo religioso, hay una doctrina que el cuerpo de Cristo va a ser raptado antes de los 7 años y a la conclusión de los 7 años va a venir con Jesucristo para reinar con él. Pero dice aquí que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la segunda venida, ¿con quién? Los santos ángeles, no con el cuerpo de Cristo. Interesante, ¿no? Verso 32. Y serán juntadas delante de él todas las naciones y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Ese es el juicio. Y el juicio no va, el cuerpo de Cristo no va a participar en este juicio. Va a ser arrebatado por lo menos 7 años antes. Mateo 24, Mateo 25, ningún capítulo de Juan, de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, fueron escritos hacia nosotros, fueron escritos a los ovejas perdidas de Israel. Y para poder ser salvo durante los 7 años, el evangelio del reino va a ser vigente. Y aquellos tendrán perseverar hasta el final. Y la única manera de ser salvo, vamos a ver cómo. Revelación 20. ¿Ok? Versos 4 y 6. Y vi tronos, y se sentarán sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas
de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieran y reinaran con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no tornarán a vivir hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí tenemos en esta imagen, el cuerpo de Cristo será raptado hasta el cielo antes de los 7 años, antes del inicio de dispensación del reino. Y nunca jamás va a volver a la tierra. La división número 1 en la Biblia, Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra tiene que ver con Israel. El cielo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Al final de los 7 años, los primeros 7 años de la dispensación del reino es la segunda venida de Cristo. Y el juicio entre las ovejas y los cabritos. Y para poder ser una oveja, uno tiene que negar la bestia y su marca. Y será, ¿cuál es la palabra? Será decapitada, la cabeza cortada, ¿ok? Wow, fuerte. Y ellos son los santos de la tribulación. Es posible ser salvo, pero wow, difícil, ¿no? Súper difícil. Y ellos van a ser resucitados para reinar con él, con Jesucristo, por los 1000 años. El mundo, el anticristo, el profeta falso va a ser echados en el lago de fuego. Y los cabritos también. Pero las ovejas van a ser resucitados para reinar con Jesucristo por los 1000 años. Satanás va a ser, Dios va a poner Satanás es esposado con esposos por los 1000 años, los 1000 años. Entonces, en los 1000 años, el planeta va a estar sin la influencia del anticristo, sin la influencia del profeta falso, sin la influencia de Satanás. Por 1000 años, Dios con ellos en la tierra. Y el evangelio del reino va a aplicar, va a ser vigente. Y el mundo va a ser repoblado. ¿Ok? Creo que es la palabra que ellos van a repopular o dar luz de muchas personas y el mundo la población del mundo va a crecer. Al final de los 1000 años, la Biblia dice que Dios va a quitar los esposos que
le ha puesto a Satanás. Y Satanás va a ser liberado para poder engañar por la segunda vez a las personas. Y eso es igual como el huerto de Edén. Cuando solo había Dios y el serpiente. Y la selección, la opción fue Dios o el serpiente, Dios o Satanás. Y mucho de las personas que van a vivir en estos 1000 años, desafortunadamente va a escoger Satanás. Y llegará el gran trono blanco. Y aquellos que van a escoger Satanás va a ser echado en el lago de fuego para siempre. Y aquellos que van a escoger Dios va a ser rescatado, va a ser salvo. Ese es el gran trono blanco. Ese es el gran trono blanco. Ok, vamos a concluir el estudio aquí, en este punto, porque hemos llegado a la hora antes, pero creo que eso es suficiente para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, aquellos que están en vivo conmigo y aquellos que van a escuchar la grabación. Voy a concluir la grabación y vamos a entrar el espacio íntimo para poder conversar, tener una conversación sobre el estudio. Cualquier persona que quiere ser parte de los estudios futuros en vivo, mándame un mensaje y todos son bienvenidos. Y bueno, gracias Dios por tu palabra, por tu verdad, por lo que has dado durante la dispensación de gracia. Ayúdenos, Señor, a aprender cómo trazar bien la palabra. Ayúdenos a quitar la mala doctrina. Ayúdenos a ser como los bereanos. Que Dios les bendiga hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.